Capítulo 5. Con la sonrisa en los labios el marqués se dirigía hacia Islington. Disfrutaba de la misma sensación de triunfo que cuando ganaba una carrera o derrotaba a su oponente en box. De hecho había logrado lo que su secretario dijera que era imposible, por lo que se sentía muy satisfecho de sí mismo. Cuando la tarde anterior regresó a la casa Fanny y envió por el señor Ashworth, su secretario, cuyos deberes eran muy semejantes a los de un administrador, sentía que planear una casa para Cyrilla era lo más emocionante que había hecho en su vida. Sabía que era imposible proveerla enseguida de todo lo que deseaba para ella, pero ya había pensado en los cuadros con los que adornaría su casa, las alfombras que cubrirían el piso y el mobiliario que formaría un ambiente digno de su belleza. Decidió que un Boucher y un Botticelli que se encontraban en la casa Fanny se trasladarían a la de ella cuando la consiguiera. Había ordenado a su secretario: deseo que compre hoy mismo una casa cerca de aquí que sea de una arquitectura notable y tenga jardín. El señor Ashworth lo miró atónito. ¿Hoy mismo, su señoría? Hoy mismo. Pero no es posible. Nada es imposible, no para mí. Sonrió y el señor Ashworth pensó que evidentemente algo lo tenía muy complacido, ya que nunca lo había visto tan feliz ni tan seguro de sí mismo. Se preguntó qué podría haber sucedido. No se habían celebrado carreras en las que algún caballo del marqués hubiera llegado en primer lugar, como era ya habitual, ni ningún otro tipo de deporte en el que él participara. Sin embargo, tenía toda la apariencia de un triunfador. Haré cuanto pueda, su señoría, para conseguir la casa que necesita, pero no puedo ser muy optimista ya que la temporada social acaba de iniciarse y las casas que estaban desocupadas se han rentado por cuando menos 2 meses. Busque a Ashworth, busque, ordenó el marqués. Tengo aquí 2 cartas para que las firme, señor. Y debo avisarle que su prima, la viuda Lady Bletchley, murió anoche. Envíe una ofrenda floral, indicó de forma automática el marqués mientras firmaba las cartas. Por supuesto, su señoría. El funeral será en el campo ya que la señora murió en la casa de su hijo. El marqués levantó la cabeza. ¿Me equivoco o tenía una casa en Londres cerca de aquí? No se equivoca, señor. La tenía en la calle South, el número 19 para ser más preciso, y como recordará se distingue entre las demás casas. El marqués miró a su secretario y cuando sus ojos se encontraron el señor Ashworth lanzó una exclamación. Puede ser una posibilidad, señor. Tengo entendido que ella no la ocupó desde el año pasado. Recuerdo que oí decir que cuando se enfermó partió hacia el campo y su hijo mayor hizo arreglos para que la atendieran en la mansión familiar. El señor Ashworth permaneció en silencio. Sabía que el marqués pensaba en voz alta. Estoy seguro que heredará la casa de Mayfair, su segundo hijo, un joven muy aficionado al juego. Lo veo con frecuencia en el Club White. Si acudo enseguida ahí tal vez lo encuentre antes que parta hacia el campo. El funeral será pasado mañana, señor. Entonces sin duda Charlie Bletchley estará en el club. El marqués se puso de pie y cuando salió casi a la carrera el señor Ashworth lo miró asombrado. ¿Qué sucedía? ¿Qué había provocado esa explosión de energía? Algo había cambiado la actitud un tanto amarga e indolente que el marqués adoptaba ante el mundo y que él, con frecuencia, había lamentado en alguien tan joven. Y por cierto, no había ninguna amargura en el marqués mientras conducía sus caballos hacia Islington. La casa de Lady Bletchley era justo lo que deseaba para Cyrilla. Por supuesto, habría que redecorarla por completo, pero sin duda su anterior dueña tendría un mobiliario bastante atractivo, aceptable mientras se adquiriera algo mejor con que reemplazarlo. La casa la había construido en el siglo anterior Robert Adam y tenía atractivas habitaciones grandes y ventiladas, finas cornisas, exquisitas chimeneas y piso de parquet. Las cortinas y alfombras, aunque no tan buenas como el marqués hubiera querido, eran de excelente gusto y pensó que después de la pobreza de Islington, Cyrilla quedaría fascinada con su nueva casa. Tenía un pequeño, pero agradable jardín muy bien cuidado, en esta época llena de tulipanes, margaritas y varios árboles frutales en flor. Mientras el marqués los observaba casi podía verlos como marco de la belleza de Cyrilla y sintió un deseo urgente de estar con ella, de abrazarla y más que nada de besar sus labios. El marqués había besado a muchas mujeres en su vida,
pero nunca había experimentado antes el indescriptible embeleso que lo embargó cuando besó a Cirila y tenía la convicción de que ella sentía lo mismo que él. La amo, se dijo, y no tenía la menor idea de que esto se siente cuando se descubre el verdadero amor. Deseaba reír ante la intensidad de sus sentimientos, comprendió que se henchía de gratitud porque había encontrado la perfección en el amor, como antes en el arte y el deporte. Tuvo la suerte de que Charlie Bledley estuviese más que dispuesto a venderle por una muy generosa suma la casa que heredara de su madre. Como suponía el marqués, las deudas del heredero eran astronómicas y la única oportunidad de cubrirlas se le presentaba con la muerte de Lady Bledley. Cuando poco después salió del club, el marqués ya había comprado la casa con todo lo que contenía y tenía el permiso para ocuparla sin esperar a que se firmaran los documentos necesarios. «Debo decir que no pierdes el tiempo, Virgo», dijo Charlie Bledley. «Yo suponía que tendría que esperar varios meses para vender la casa, lo que significa que tendría que pagar servidumbre y quién sabe qué cosas más». «Es evidente que el destino dispuso que todo sucediera así», respondió el marqués con tono ligero, y mientras se alejaba del club pensaba que efectivamente el destino estaba a su favor. El destino hizo que Cirila Weintraub ofreciera la segunda falsificación a Isaacs, quien sin duda bajo la misma influencia de las hadas la había llevado al príncipe. «Supongo que algún día tendré que informarle que no son los que supone», pensó el marqués, pero no lo haría en ese momento por temor a que el príncipe se enterara de la existencia de Cirila. «Es mía, solo mía», se dijo. Se estremeció de emoción al anticipar lo que sería entrar en la casa de la calle South y saber que una vez que cerraran la puerta estarían a solas y nadie podría interponerse entre ellos. Se acostó tarde porque había muchas cosas que tenía que planear, pero se levantó temprano como de costumbre. Habría partido hacia Islington en cuanto regresó de su cabalgata, pero el señor Ashworth ya lo esperaba. El supervisor, a quien ordenó que revisara la casa, encontró algunas reparaciones que debían hacerse de inmediato. Bajo otras circunstancias el marqués habría dejado el asunto en manos de su secretario, pero como se trataba de Cirila deseó atenderlo él mismo. También le resultaría más sencillo revisar la casa antes de ordenar qué habría de hacerse. Por lo tanto, con el supervisor y su secretario fue a la casa, donde encontró otros innumerables detalles que requerían su atención. Solo, subió hasta un gran dormitorio con un ventanal que daba al jardín. Tenía una cama con postes de exquisito labrado de sirenas y delfines dorados. También una sobrecama de satén azul Nilo que haría una perfecta combinación con el bello y extraño color del cabello de Cirila. Por un momento la imaginó en la cama, que era tan grande que ella parecería muy pequeña y etérea. «La amo y la haré feliz», se juró a sí mismo el marqués. Sin embargo, por un instante casi sintió los fantasmas de todas las otras mujeres a las que cortejara que se interponían entre él y la pureza e inocencia de Cirila. Se preguntó si amar a Cirila arruinaría esa calidad como de flor tan delicada que ella tenía. Era tan pura e inocente que tal vez debería permanecer como una aspiración espiritual fuera de su alcance. Entonces se dijo que su amor no podría arruinarse, solo se volvería más intenso, más embelesante, porque ella sería parte de él y por lo tanto humana. «La venero», se dijo, «y jamás haré nada que la perjudique en ningún aspecto». Todos los detalles se resolvieron cerca del mediodía y al fin pudo partir hacia Islington. Supuso que Cirila estaría ansiosa, pero la compensaría con la noticia de que podía mudarse sin demora. Había dejado instrucciones para que se enviara un carruaje cerrado para Hannah y el equipaje, y decidió que Cirila viajaría con él en su faetón, pues supuso que apreciaría su tiro de magníficos caballos que no tenían par en todo Londres. Condujo con tal rapidez que llegó a Islington mucho antes que el carruaje cerrado. En cuanto llegó dejó las riendas a su palafrenero para acudir a la puerta. Miró hacia la ventana, esperaba que Cirila se asomara para saludarlo. Esperó escuchar pasos, pero solo reinaba el silencio, y poco después llamó de nuevo, esta vez tan fuerte que varios transeúntes se volvieron sorprendidos por el ruido.
Con seguridad me espera, pensó, y ella no se enfadaría ni se haría la interesante como otras mujeres. De nuevo no hubo respuesta y el marqués frunció el ceño. Le parecía extraño que las dos estuvieran ausentes cuando había avisado que volvería ese día por la mañana. Llamó otra vez y se paseó nervioso en la calle frente a la casa. Si habían sido tan desconsideradas para salir de compras, con seguridad no tardarían mucho. Se dijo que tal vez no había nada que comer en la casa y que al sentir hambre Cyril habría pensado que él no llegaría hasta después del almuerzo. Después de insistir varias veces más, vio que el carruaje cerrado se acercaba. Se sintió molesto porque cuando todo estaba ya listo para llevarlas a la casa de la calle Saucellas se ausentaron. Miles de posibilidades acudieron a su mente y cuando el carruaje se detuvo y bajó del pescante, el palafrenero pensó que tal vez se habían enfermado. Llamó al palafrenero. Ve a la parte de atrás de la casa, Henry, y mira si hay una ventana abierta por la que puedas entrar. Si no, rompe el cristal de una, pero hace el menor daño posible. Sí, señor. Cuando entres en la casa me abres la puerta del frente. Muy bien, señor. 2 minutos después el marqués, impaciente, escuchó que Henry daba tirones a la puerta antes de gritar. Está cerrada con llaves, señor, pero la de atrás está abierta. El marqués no contestó, dio vuelta a la casa y entró por la puerta trasera. La puerta del frente está cerrada y no tiene puesta la llave, señor, explicó Henry cuando se reunió con él. Entiendo, dijo el marqués. Eso significaba que Hannah y Cyril habían echado llave al salir. Pero, ¿por qué? ¿Qué sucedía? Entró en el salón con la esperanza de encontrar una clave que explicara tan extraño comportamiento. Después subió al estudio, donde tampoco encontró nada. Miró a su alrededor los lienzos terminados y otros sin terminar. El sofá donde había besado a Cyril. El lugar le transmitió una sensación de soledad. Con rapidez salió, cruzó el pasillo y buscó en los dormitorios. Había 3. Uno con una cama matrimonial que sería donde había muerto Franz Weintraub. No había duda de que el siguiente era el de Cyril. Era muy pequeño y sencillo, pero tenía algunos detalles que se la recordaban, adornos baratos como los que guardaría una niña. Abrió el guardarropa y percibió un ligero aroma a flores y vio unos cuantos pero muy pocos vestidos colgados. Una sensación de alivio eliminó su tensión. No había abandonado la casa puesto que ahí estaba su ropa. Entonces, por alguna razón que no pudo recordar después, entró en la siguiente habitación. Era más pequeña que la de Cyril y seguramente ahí dormía Hannah. Su instinto lo hizo abrir el guardarropa. Estaba vacío. Abrió los cajones del único armario. También estaban vacíos. No quedaba nada en la habitación, ni un par de zapatos. Se quedó inmóvil y en su rostro surgió una expresión que daba temor. La noche anterior, después de que Cyril se hubo acostado, Hannah pidió hablar con el duque. La recibió en el mismo lugar. Sé que debo agradecerte, Hannah, que me hayas traído de regreso a Lady Cyril. Solo habría deseado que lo hicieras antes. Eso habría deseado hacer, señor duque. Lo comprendo. Pero ahora que ella está en su hogar y conmigo, quiero que todo se olvide. Borraremos por completo los pasados 8 años. No debe hablarse nada de lo que sucedió entonces, ¿entendido? Sí, su señoría. Te agradezco, Hannah, que hayas cuidado a mi hija. Espero que en el futuro le dedicarás la misma atención que en el pasado. Haré lo mejor que pueda, su señoría. Y hay una cosa más, señor. ¿Qué es? Mañana a primera hora regresaré a la casa para recoger mi ropa. Me alegro que no haya necesidad de traerla de Lady Cyril. Lo que deseo saber es qué ordena su señoría que se haga con la casa. Como pareció que el duque no comprendía, Hannah le explicó. Ahora le pertenece a la señorita y yo tengo las escrituras en mi poder. Quémalas y deja que la casa se caiga a pedazos. Quemarlas, señor. Será una adecuada pira funeraria, Hannah, y no volveremos a hablar de esto. Muy bien, su señoría. Hannah fue a Islington mientras Cyril aún dormía. Recogió todas sus cosas pero ninguna de Cyril. Después se dirigió al estudio y del cajón donde lo colocara Cyril, sacó el retrato de Lorraine que Franz Weintraub pintó. Al tenerlo en sus manos y contemplar el hermoso rostro de la duquesa, sus facciones se suavizaron. Luego, como si temiera llorar,
guardó el retrato en un bolso que llevaba y bajó a toda prisa por las escaleras. Regresó a la mansión antes que transcurriera una hora. Casi como si una voz interior se lo indicara, el marqués se detuvo en el mismo lugar. Salió de la habitación de Hannah y regresó al estudio para buscar en el cajón donde recordaba que Cyrilla había colocado la pintura de su madre cuando le dio la de ella. Ya no estaba. Abrió todos los demás cajones sabiendo no obstante que no encontraría el retrato. Había desaparecido igual que Cyrilla. Sintió deseos de gritar, dar con los puños contra las paredes, golpear y romper todo lo que había en el estudio y en el resto de la casa. Pero su educación había consistido entre otras cosas en hábitos de autocontrol que le permitieron caminar de regreso hasta su faetón. Subió a él y se dispuso a conducir las riendas aunque sentía que le resultaría imposible comportarse de una forma normal y correcta sin mostrar su furia y frustración. No podía ser verdad. Ella no podía haberse ido, se decía una y otra vez. No podía creerlo. Cuando ya iba a medio camino rumbo a Mayfair, dio vuelta y regresó a Islington. Había dejado la puerta trasera sin cerrojo por lo que le resultó fácil entrar de nuevo. Y ahora, más que la primera vez, experimentó un frío de soledad como si la casa fuera ya tan solo una cáscara vacía. No pudo evitarlo. Subió por la escalera hacia el dormitorio de Cyrilla. Allí al menos encontraba su fragancia y también sentía el fantasma de ella que lo esperaba. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mi amor?, preguntó. ¿Por qué te fuiste después de todo lo que nos dijimos? Entonces, negándose a creer en un abandono, se dijo que debía haber una explicación. Debió sufrir un accidente y la llevaron al hospital. Hannah estaría a su lado. Cyrilla no podía haber salido de su vida deliberadamente. No habría deseado hacerlo sufrir como lo hacía. Era imposible que ella fuera tan cruel. Salió de la casa y esta vez sí llegó a la Plaza Berkeley consciente de que a cada metro que avanzaba su depresión se incrementaba. El temor que surgía en su interior mordía como una serpiente que lo envenenaba. Ese temor amenazaba con aturdir su mente para que no pudiera pensar con claridad. ¿Qué podía hacer si Cyrilla se había ido? ¿En dónde encontrarla? ¿En dónde iniciar su búsqueda? Mientras descendía de su faetón y entraba en su casa se dijo que debía haber una explicación lógica. El almuerzo está listo, señor, anunció el mayordomo con voz tranquila a pesar de que él se presentaba con 2 horas de retraso. El marqués se prometió que en cuanto almorzara regresaría a Islington y descubriría que Cyrilla lo esperaba. Pero el recuerdo de la habitación de Hannah totalmente vacía lo perseguía. Si Hannah se había llevado su ropa, ¿por qué Cyrilla no? No se enteró de que comió y bebió en el almuerzo. Su secretario pidió verlo cuando terminara, pero se negó puesto que el señor Ashworth hablaría de la casa. No toleraba por el momento mencionarla porque crecía su temor de que jamás pudiera encontrar a quien debía habitarla. Regresó a Islington y reflexionó allí largamente. Se sentó en la salita donde Cyrilla, por primera vez, se refugiara en sus brazos en busca de consuelo y protección después de la muerte de Franz Weintraub y pensó en todo lo que había sucedido desde que la encontrara y en cuanto se habían dicho. Por primera vez se percató de que ella se había comportado de una manera extraña aunque él no lo había notado en aquel momento cuando le habló de la casa que compraría para ella y en la cual podrían estar juntos. No creo comprender lo de esa casa. Podía escuchar su suave voz vacilante. Sería tuya, había respondido él. Te la regalaré y las escrituras estarán a tu nombre. Suceda lo que suceda en el futuro tendrás donde vivir y suficiente dinero para gozar de todas las comodidades. Recordaba que la había ceñido contra sí y agregado. Eres mía, mi pequeña virgen de las azucenas, y te cuidaré y protegeré durante el resto de tu vida. Te lo juro, mi amor. Seremos más felices que cualquiera desde el principio de los tiempos. Recordó que cuando terminó de hablar ella no había respondido porque la besó y comprobó que los sentimientos que despertaba en él eran algo por completo diferentes a los que había experimentado antes en toda su vida. Sus labios le habían provocado un éxtasis imposible de describir con palabras y solo podía recordar el esfuerzo que requirió de toda su fuerza de voluntad para separar sus labios de los de ella y ponerse de pie. Había dicho que tenía que irse porque tenía muchas cosas por hacer y también había declarado, tuve dificultades para encontrarte y luego para entrar en la casa,
Pues primero tú y después Hannah no querían dejarme pasar. Pero ahora me siento invencible porque me amas y te amo. Y como fue imposible resistir el impulso, la había hecho ponerse de pie y la besó de nuevo. Jamás imaginó que los labios de una mujer pudieran ser tan dulces, tan tiernos y simultáneamente tan mágicos. Implicó un esfuerzo tremendo dejarla porque tenía la sensación de que dejaba atrás lo más importante de su vida. Ahora se daba cuenta de que ella no había hablado. No dijo que le complacía la idea de la casa. No hizo ningún comentario respecto a sus planes. Que había estado mal. ¿Qué pudo haberla preocupado? De pronto, como si una voz se lo gritara, el marqués comprendió. Ella quería casarse con él. Ni por un instante había cruzado por la mente del marqués la idea de convertir a Cirila en su esposa. Era comprensible. Siempre había estado convencido que la mujer con quien se casara ocuparía una categoría muy diferente a la de aquellas que lo atraían y a quienes enamoraba. Vagamente, porque era inevitable que algún día tuviese un heredero, sabía que debía casarse, pero no hasta que se viera obligado por la edad, para lo cual faltaban muchos años aún. Su esposa, suponía, sería hermosa y sofisticada, una mujer que honraría su mesa, anfitriona eficiente y encantadora como su madre, y recibiría al príncipe de Gales y demás personajes de la realeza que invitara a su casa con una total confianza en sí misma. Como marquesa de Fane, su esposa llevaría una activa vida social y sería invitada a todos los eventos de la alta sociedad. Por supuesto, lo acompañaría siempre a la casa Carlton, donde sin duda y debido a su larga relación con el príncipe ella también sería una de las amistades favoritas de su Alteza Real. ¿Cómo podía imaginar ni por un segundo que Cirila, con su exquisita y nada mundana belleza, su extraña y espiritual hermosura, caería dentro de esa categoría? Apenas podía creer que ella esperara matrimonio. Sin embargo, cuando lo pensó, supuso que para las mujeres que eran puras el amor sin la bendición de la Iglesia sería un pecado. Estaba tan acostumbrado a su vida disipada que no consideró que a los ojos de lo que se llama buenas mujeres él era un malvado que pecaba delante de Dios. Eso era muy diferente a ser un trasnochador o tener lo que el príncipe denominaba una mala reputación y provocar la reprobación y el desagrado de la generación anterior solo porque las mujeres que lo amaban se mostraban tan emocionales y exageradas como Lady Isabel. Por ese tipo de comportamiento esperaba que se le censurara, y cuando lo pensó tuvo la certeza de que no era lo que Cirila pensaba, sino algo muy distinto. Para ella el amor era divino, sagrado. Recordó cuando le dijera con su vocecita fascinante: ¿cómo podré agradecer lo suficiente a Dios por enviarte a mí? Lo veía como un caballero de resplandeciente armadura guiado hacia ella por un poder divino para salvarla de su desamparo y soledad. Con lentitud el marqués se lo explicó todo. Cirila era diferente a cualquier otra mujer que conociera. Era joven e inocente y sus ideales no estaban contaminados ni echados a perder por los valores mundanos. No podía siquiera haber pensado, cuando se besaron y se dijeron que se amaban, que él no tuviera intenciones de casarse con ella, de convertirla en su esposa. ¿Cómo no me di cuenta?, se preguntó. Entonces se lo habría explicado. ¿Pero qué le habría explicado? ¿Que ella no tenía la suficiente importancia social para ser su esposa? ¿Que su sangre no era tan azul como la de él? ¿Que sus padres no aprobarían el examen de quienes pensaban que un árbol genealógico era más importante que el amor? ¿Cómo podía haber dicho esas cosas? Y sin embargo, ¿de qué otra forma pudo haberle explicado que no podía casarse con ella? Pero mientras se hacía la pregunta supo que era absurda. Por supuesto que estaba dispuesto a casarse con Cirila si eso era lo que ella deseaba. Sin dudarlo se casaría para no perderla. Si por eso ella se había marchado así, él tenía toda la culpa. Pero ¿cómo iba a saberlo? ¿Cómo adivinarlo?, se preguntó desolado. Entonces otra pregunta surgió en su mente. ¿Por qué la lápida de la madre tenía esa inscripción tan extraña? ¿Sería posible que ella no fuera esposa de Franz Weintraub tal como él había supuesto? Si la madre no se había casado, a eso podía atribuirse tal vez el rechazo de Cirila a aceptar una relación igual. Le habría dado horror una situación tan irregular y fuera de lo convencional. ¿Por qué no me lo dijo? Si solo hubiera confiado en mí. Recordó con claridad la leyenda de la lápida. Tuvo la seguridad de que Cirila,
Aunque lo llamaba papá, no había sido hija de Franz Weintraub. Esa convicción lo ayudaría en algo a encontrarla. De nuevo subió al dormitorio de Cirila. «Regresa a mí», gritó su corazón y tuvo la sensación de que podía comunicarse con tal intensidad que ella escucharía el mensaje. «Regresa a mí, déjame explicarte, déjame que te diga que mi amor es tanto que haría cualquier cosa, hasta el matrimonio». Se preguntó si era cierto. Entonces, como si en su interior se derrumbara una barrera, supo que era la absoluta verdad. Deseaba a Cirila con él por el resto de su vida. Era suya, parte de él. Perderla era como perder una parte de su cuerpo. Todo su ser clamaba por ella. Sintió que se ahogaba en un océano de desdicha y frustración del cual solo ella podría salvarlo. Y también tuvo la aterradora convicción de que la había perdido para siempre. Hannah puso sobre los hombros de Cirila la bata de satén y encaje que acababan de comprar a la modista que recién se había retirado. Cirila se acercó a la ventana para mirar hacia el parque. Cada vez que lo hacía pensaba en el jardín que le describiera el marqués. Casi podía verlo acercarse a ella por entre las flores. «Parece cansada», observó la doncella. Cirila deseó responder que era desdichada, pero sabía que no tendría ningún sentido hacerlo. Un poco admitió, «porque no estoy acostumbrada a probarme tanta ropa de una sola vez. ¿Y cómo la lucirá?». Mientras bajaba por la escalera la modista comentó que no había belleza en toda la sociedad que la suya no pudiese opacar. «No me mezclaré con la sociedad», declaró Cirila con voz insegura. «Papá me lo prometió». «Así es. Nos iremos al campo pasado mañana», la tranquilizó Hannah. «El señor duque me lo dijo hoy». «Deseo que conozca usted gente de su edad y haga amistades. Me conformo con estar como ahora, con papá. Eso es una tontería y usted lo sabe. Pero es muy pronto para preocuparse y cuando llegue al castillo se sentirá diferente. Tal vez». Cirila suspiró mientras miraba por la ventana y como si no pudiera contener más su curiosidad, Hannah preguntó. «¿En qué piensa?». «En la casa vacía. Y en el marqués. Olvídelo». «Tiene que intentarlo». «Será difícil, lo sé». «Pero solo lo vio unas cuantas veces. No creo que el tiempo influya en los sentimientos. El amor solo sucede». «Habría sido igual que fueran años o minutos. Este tipo de pensamientos no la ayudará. Me pregunto si algo lo hará. Siento que he perdido parte de mí misma. Algo se ha ido de mí y creo que es mi corazón». Hannah emitió un gruñido de irritación que indicó a Cirila que estaba molesta. La oyó moverse de un lado a otro en la habitación hasta que, como la joven no dijera nada, le sugirió. «Póngase uno de sus nuevos vestidos. Su señoría querrá que usted le sirva el té, y le agradará verla con su nueva elegancia». Por la mente de Cirila cruzó el pensamiento de que la persona que ella deseaba que la admirara con su nueva ropa no era precisamente su padre, pero no lo dijo. Dejó que Hannah la vistiera con un atractivo modelo muy costoso y con el cual parecía la diosa del amanecer. Hannah advirtió que apenas se miró en el espejo y cuando estuvo lista Cirila bajó por la escalera con una expresión en el rostro que hizo que la doncella contuviera el aliento. Ese hombre, ¿por qué tenía que presentarse en su vida justo en el momento equivocado?, se preguntó. Solo unos días más y ella habría venido aquí sin saber siquiera que existía el marqués de Fanne. ¿Por qué tuvo que suceder? La interrogante que en su lucha contra el destino los seres humanos habían planteado desde siempre. Cirila pensaba lo mismo. Habría sido emocionante regresar a su hogar con su padre, saber que iría al castillo, que en pocos meses vería de nuevo a su hermano. Sí, ese era el punto. Si solo no hubiera conocido al marqués, si solo no se hubiera enamorado, si solo no sintiera que todo su ser lloraba por él. «Lo amo». Le resultaba difícil escuchar lo que se decía porque solo oía el sonido de la voz de él, ver lo que la rodeaba porque siempre tenía frente a sí el rostro de él. Y a cada instante recordaba la maravilla de sus besos y como ceñida por sus brazos había sentido latir su corazón. El marqués regresó de Islington con una expresión ceñuda que provocó que su servidumbre lo mirara con preocupación. El señor Ashworth fue el más osado. «¿Sucede algo, su señoría?». Por un momento el marqués titubeó. Entonces, como si no pudiera contenerse, preguntó.
cómo se encuentra a alguien que ha desaparecido, cómo se empieza a buscar por todo Londres a una mujer. El señor Ashworth comprendió inmediatamente. ¿Perdió a la dama para quien compró la casa, señor? Desapareció Ashworth. Le dije que la vería en su casa en Islington, pero ya fui 3 veces hoy y no hay nadie. Pero señor, debe haber alguna razón. Sí, Ashworth, hubo un malentendido entre nosotros, aunque no me di cuenta de ello en el momento. Tengo que encontrarla, ¿comprendes? Tengo que encontrarla. ¿No cree, señor, que pudo suceder algún accidente? Eso pensé, pero tengo razones para sentirme seguro de que no abandonó la casa de pronto, sino con toda intención. En ese caso, señor, se ocultará de usted. Eso me temo, Ashworth. ¿Pero dónde? En nombre de Dios, ¿a dónde pudo ir? ¿Tiene idea su señoría de los lugares que frecuentaba antes? No, y tiene muy poco dinero. El señor Ashworth se sorprendió. Eso significaba que el marqués no le había dado nada. Era un procedimiento nada habitual en él, ya que era excesivamente generoso, casi absurdo en ocasiones según la opinión del señor Ashworth. Cada vez era más fuerte su sospecha de que la dama para la que se comprara la casa era diferente a todas las que el marqués tratara antes. Su actitud era extraña. Por supuesto, había conseguido casas para numerosas mujeres a las que el marqués tomara bajo su protección, pero nunca había gastado tanto como la suma que costó la casa de Lady Bletchley. Ningún caso recordaba el señor Ashworth en el que el marqués pusiera tanto interés supervisando todos los detalles de forma tan cuidadosa y personal. Por lo general dejaba a cargo de su secretario y de la dama en cuestión todo el asunto y solo insistía en que cuando fuera a cenar ahí se enviaran antes el claret y la champaña que prefería. Esto es diferente, se dijo. Golpeó duro a su señoría. Me pregunto si debo contratar a un detective de la calle Bow, dijo al fin el marqués. Me parece buena idea, señor. No me gustaría asustarla con eso, pero no se me ocurre otra idea. Hizo un gesto de impotencia mientras agregaba. Debe haber miles de casas de huéspedes y de hoteles económicos en Londres. ¿Cómo voy a recorrerlos todos? ¿Cómo siquiera adivinar dónde se ocultarían 2 mujeres para que no se pudiera encontrarlas? ¿No cree, señor, que la dama cambie de opinión y tal vez le envíe una carta para ponerse en contacto con ella y zanjar sus diferencias? El secretario, conociendo los antecedentes amorosos de su amo, suponía que si la mujer había sido tan drástica para huir del marqués, pronto lamentaría su impetuosidad y pondría todo su esfuerzo para regresar de nuevo a sus brazos. Pero para su sorpresa el marqués negó con la cabeza. No creo que cambie de opinión, dijo con una nota en la voz que sorprendió a su secretario más que todo lo que sucedía. Le sugiero, señor, que contrate al detective. Conozco uno que es muy astuto y también muy discreto. Suele emplearlo la gente importante y sé que todo lo que usted le diga lo mantendrá en absoluto secreto. Entonces será mejor que envíe por él, dijo el marqués, aunque la idea no le permitía abrigar ninguna esperanza. Me permito recordarle, señor, que esta noche cena en la casa Carlton. Se hizo el compromiso hace una semana y no me ha dado órdenes de cancelarlo. Lo había olvidado. El marqués no tenía ningún deseo de ir a la casa Carlton y supuso que inventaría alguna excusa. Pero recordó que ahí podría ver el cuadro de Cyrilla pintado por el falso Lochner. También tenía el permiso del príncipe para recoger el Van Dyke. Había pensado el día anterior enviar un carruaje por él, pero encontró a Cyrilla y no solo se había borrado el propósito de su mente, sino que tampoco valía la pena tener una imagen pintada de quien podía ver, tocar y besar. Iré a la casa Carlton, y quiero ver al detective a primera hora de mañana después del desayuno. Muy bien, señor, haré todo lo posible porque esté aquí. Mientras subía por la escalera el marqués recordó que había imaginado esa noche cenar con Cyrilla en su propia casa, y juntos. Después se amarían y sería lo más perfecto y maravilloso que habría hecho en su vida. Ahora de nuevo estaba donde empezó, con solo un cuadro para mirar y la sensación cada vez más intensa de que aunque la había encontrado no había sido sino un sueño, un producto de su imaginación y que efectivamente estaba muerta desde hacía más de 300 años. Cyrilla, Cyrilla, clamaba su corazón. Al entrar en su dormitorio vio sobre la repisa de la chimenea el boceto que de ella hiciera Franz Weintack y que Cyrilla le diera como regalo.
No era tan bueno como el exquisito cuadro de Lochner, pero era Cirila, con sus ojos que miraban hacia otro mundo, su cabello rodeado por un halo de luz, sus labios entreabiertos como en un súbito éxtasis. El marqués la miró largo rato y entonces exclamó en voz baja y firme: «Así me lleve toda la vida te encontraré de nuevo, lo juro». Entonces, nadie ni nada me impedirá convertirte en mi esposa.